Continuar ahora con nuestra siguiente experiencia a cargo del doctor Jason Felipe Gutiérrez, psicólogo clínico especialista del Hospital Pablo Tobón Uribe. Es psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en educación para profesionales de la Universidad Javeriana y Universidad del Rosario, magíster en psicología, profundización clínica de la Universidad del Norte, con experiencia en psicología de la salud, psicoterapia y docencia en posgrados de psicología y psiquiatría. Él nos acompaña con la experiencia Hablemos, experiencia de prevención y manejo de la conducta suicida en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Bienvenido, doctor Yaisa. Muchas gracias. Buenas tardes. Para empezar, por lo más importante, no tenemos idea de la tortura interior que precede al suicidio. La continuidad de su vida interior está rota, su personalidad ha llegado a su fin y quizá lo que finalmente lo hace matarse no es la firmeza de su resolución, sino la insoportable calidad de esa angustia que no pertenece a nadie, de ese sufrimiento en ausencia del que sufre, de esa espera que está vacía porque la vida se ha detenido y ya no puede llenarla. Lo que es indudable es que todos ellos sufrieron hasta lo indescriptible, hasta el punto en el que el sufrimiento se ha vuelto enfermedad mental. Y así como nos inclinamos en homenaje a su talento y a su brillante memoria, deberíamos inclinarnos solidariamente ante su dolor. Esta es una reflexión sobre los suicidas del novelista ruso Boris Pasternak, que la escribe conmovido por la muerte de su amigo poeta Vladimir. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Gutiérrez, yo soy psicólogo clínico especialista del Hospital Pablo Tobón Uribe. Nuestro hospital es una fundación privada de origen testamentario, una institución sin ánimo de lucro. Es un hospital de alta complejidad, somos un hospital universitario. Nuestra misión es cuidar la salud y la vida con excelencia y de manera compasiva, generar y transmitir conocimiento centrados en la persona, con sentido trascendente y de responsabilidad social. Les voy a hablar de la experiencia de prevención y manejo de la conducta suicida en nuestro hospital. Es una experiencia que la llamamos Hablemos. Para poder tratar este tema, pues hay que partir que el suicidio es un problema de salud pública. Cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio y el suicidio en el año 2019 fue la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años de edad. El 73% de esos suicidios ocurren en países como el nuestro, de ingresos bajos y medianos, situación que no ocurría hace un par de décadas, que este era un fenómeno especial de países de altos ingresos. Y es un fenómeno multicausal, que involucra tanto aspectos psicopatológicos como sociales, biológicos y demás. Lo que hay que tener claro es que por cada suicidio hay muchísimos intentos de suicidio. Acá me pasé. Joint Commission nos dice o nos da una información importante y relevante en cuanto al suicidio hospitalario, y es que en Estados Unidos se estima entre 48 y 64 casos de suicidio hospitalario al año. En los hospitales el método más común de suicidio es el ahorcamiento, con un 70.5%, y ellos clasifican este evento como un evento centinela y algo que nunca debió haber ocurrido, porque por ser un evento grave, un evento inequívoco y un evento que podíamos prevenir. Cuando hablamos de conducta suicida abarcamos todo, desde las ideas de suicidio hasta el suicidio consumado. Y va a incluir también las conductas autolesivas no suicidas, cuando tenemos estos pacientes con cutting, ¿sí? Que se rascan hasta que llegan a generarse heridas y demás. En los hospitales generales como el nuestro, este fenómeno pues lo tenemos que prevenir, es un asunto de humanización, es un asunto de intervención en salud mental, pero es un asunto que también tiene estos impactos, ¿cierto? Altísimo a nivel emocional para la familia, para los colaboradores, para nuestros vecinos y demás.
legal, reputacional, institucional, en todos los niveles. En Colombia nosotros no tenemos datos específicos sobre el suicidio hospitalario en hospitales generales. Sí existen hospitales mentales, por lo tanto ese dato pues es una brecha. Este reporte que nos da la Organización Mundial de la Salud, que presenta como el top de las 4 causas de muerte en ese grupo poblacional de 15 a 29 años de edad, trae que el suicidio fue la 4ª causa de muerte en los dos sexos, siendo en las mujeres la 3ª causa, ¿sí? Por encima de VIH, por ejemplo, y en los hombres la 4ª. Pero miremos que ya se une a otras enfermedades con suficiente mortalidad, como la tuberculosis u otras condiciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta experiencia y qué es lo que les queremos hablar? En el hospital, pues, pretendemos identificar ese riesgo de conducta suicida en nuestros pacientes hospitalizados. Entonces, lo que hicimos fue implementar una escala de valoración psicológica al ingreso y también hacer revaloraciones, ¿cierto? Hay pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas. Realizar intervenciones psicológicas y de cuidado que nos ayuden a que esos pacientes detectados puedan recibir una atención integral, no solamente los que detectamos, sino también los que ingresan ya por riesgo de suicidio, y disminuir el riesgo de eventos relacionados con la conducta suicida hospitalaria. Iniciamos con esta alerta del evento Centinela de Joint Commission en el 24 de febrero de 2016. Comenzamos con la idea, preparamos, pensamos, indagamos, pero apareció la pandemia, que lo que hizo la pandemia fue empeorar las condiciones de salud mental y pues también todo el tema de conducta suicida, como probablemente también les ocurre a ustedes en sus hospitales. Sin embargo, ya históricamente teníamos un adelanto en nuestra institución. Ya por allá en el 2011 realizábamos una escala que le llamábamos escala de tamizaje. Esto fueron unas preguntas que se diseñó entre psicología y psiquiatría, y con eso pretendíamos mirar si nuestros pacientes tenían alteraciones del estado de ánimo. Había una pregunta que era sobre eso, y si había ideas de suicidio o pensamientos sobre la muerte. ¿Cuál fue la dificultad que tuvimos con una escala no validada? Obviamente, un aumento de interconsultas en unos pacientes que presentaban alteraciones adaptativas, reacciones de ajuste o pensamientos sobre la muerte, que a veces son muy comunes cuando yo estoy afrontando una enfermedad, por supuesto. Luego hubo una segunda versión, claramente, porque veíamos que en el personal era muy difícil diferenciar entre una idea de suicidio y un pensamiento sobre la muerte, o los pensamientos de muerte. Sin embargo, seguíamos con la misma dificultad, era una escala no validada, por lo tanto no nos iba a traer pues como los datos más importantes. Cada institución tiene sus características, sus contextos, ¿sí? Y luego de hacer toda una búsqueda, encontrábamos esta escala, que es la escala PSS-3, es un tamizaje de seguridad del paciente y tiene 3 ítems. Esta escala tiene un asunto valioso, y es que es una valoración tanto de enfermería como del personal médico, del médico tratante. La enfermera lo que va a hacer es identificar si en las últimas 2 semanas ese paciente ha tenido síntomas depresivos, si ha habido ideación suicida en las últimas 2 semanas y si el paciente ha tenido intentos de suicidio a lo largo de la vida. Si el paciente nos responde que sí, vamos a tratar de ver cuándo fue ese intento de suicidio. Inicialmente consideramos unos criterios también pues relacionados con las características de la escala, y es que al día de hoy se lo aplicamos a pacientes con edad igual o mayor a los 12 años y hasta los 79 años de edad. Voy a pasar por acá y les voy a mostrar un poquito cómo hacemos esa aplicación. Fue difícil o retador en el sentido que pues hablar sobre la muerte, el suicidio y todos estos temas del estado de ánimo, pues para nosotros como psicólogos o para los psiquiatras es algo del día a día, ¿sí? Yo a veces les decía a las enfermeras, es como si me ponen a limpiar a mí una ostomía, probablemente me voy a sentir muy agobiado y no voy a saber qué hacer, entonces necesitábamos entrenar a este personal. Enfermería lo que hace es que llega donde ese paciente que tiene la orden de hospitalización rápidamente y le va a decir esto: a continuación, don Andrés, voy a hacerle algunas preguntas que le hacemos a todos los pacientes sin importar por cuál situación están acá. Es parte de las políticas del hospital para asegurarnos que no se nos pase nada importante. Y la enfermera realiza estas preguntas. Le dice: don Andrés, en las últimas 2 semanas usted se ha sentido triste, deprimido o sin esperanzas. El paciente va a responder de manera dicotómica si sí o si no. En las últimas 2 semanas usted ha tenido pensamientos de atentar contra su vida. La misma respuesta.
y si en toda su vida alguna vez ha intentado quitarse la vida. Y tratamos de mirar si ese intento de suicidio fue en las últimas 24 horas, incluyendo el mismo día en que el paciente ingresó al hospital. Hay un dato relevante que existe por ahí en la literatura y es que hasta el 12% de los pacientes que ingresan a los servicios de urgencias cursan con ideas de suicidio. Si eso fue en el último mes, entre 1 y 6 meses o hace más de 6 meses. Si ese tamizaje de la enfermera da positivo, la enfermera lo que hace es que le informa al médico tratante: doctor, doctora, tenemos una escala de valoración psicológica en riesgo. Para el médico, esta herramienta es una herramienta orientadora. Le va a ayudar a determinar si el paciente tiene alteraciones del estado de ánimo, si hay un riesgo de suicidio, y va a hacer una evaluación clínica y va a tomar una decisión. En ese sentido, entonces, el médico va a hacerse unas preguntas. La diferencia de lo que vamos a ver entre el médico y la enfermera es que la escala del médico es una escala que le va a servir para tomar decisiones. La enfermera le activa que hay riesgo o no hay riesgo. El médico sí va a decidir con esto. Se veía larga al principio. Hicimos un proceso con los médicos generales, sobre todo los médicos generales de urgencias, para ver si tardábamos mucho aplicando esto, pero en últimas, la mayoría de las preguntas las conocen porque hacen parte de la evaluación que yo voy a realizar del paciente cuando ingresa a la institución. La primera pregunta es si el paciente se ha sentido deprimido, triste o decaído con llanto la mayor parte del tiempo en las últimas 2 semanas, y la segunda hace referencia a la anedonia. Con eso lo que queremos es que el médico trate de explorar si los 2 síntomas cardinales de depresión están presentes en los pacientes. La tercera pregunta está relacionada con la ansiedad. Tratamos de verificar que sea una preocupación excesiva, permanente, como es el síntoma también cardinal de ansiedad, y no que se relacione solamente con un fenómeno de ajuste. El médico lo que va a hacer es que va a revisar el tamizaje de enfermería y va a revisar si a la enfermera le dijo: venga, yo sí he tenido ideas de suicidio. Va a tratar de revisar si el paciente tiene algún plan, si esa idea es estructurada, ¿sí? Si eso nos configura un riesgo mayor. Y si el paciente ha tenido intentos de suicidio, pues porque eso también nos va a aumentar el riesgo. Si el paciente ha tenido conductas de suicidio reciente y si ha estado hospitalizado en una institución psiquiátrica. Por último, va a tratar de ver si el paciente tiene un patrón excesivo de abuso de sustancias y si ha estado irritable, agitado o agresivo. Muchas de esas preguntas hacen parte de la clasificación de los pacientes, de la evaluación de antecedentes, de la evaluación inicial de ingreso. Por lo tanto, aunque se vea largo, no es fácil, no es difícil, responderlo, y muchas son también de la observación, ¿cierto? Yo que veo en este paciente. A partir de eso, comenzamos todo nuestro proceso de gestión documental. El hospital asumió el manejo del paciente con riesgo de suicidio como una política. Es una política institucional al nivel del manejo del dolor, al nivel de humanización. Queremos que nuestros pacientes no se nos suiciden, ¿sí? Pero no solo en el hospital, sino que no se nos suiciden, ¿sí? Eso es lo que queremos evitar. Por eso también es una estrategia de continuidad en la atención que vamos a mirar más adelante. Hicimos instrucciones de trabajo para que nuestros colaboradores sepan cómo llevar a cabo la escala, el protocolo de atención al paciente con conducta suicida, las guías que tenemos de psiquiatría infantil y adultos y el procedimiento de la intervención sociofamiliar. Es decir, que vamos a hacer también con esas familias, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar un poco de eso. En cuanto al tema de formación, quisimos estandarizar este asunto con todos nuestros colaboradores y hace parte de la inducción que todos tengan el curso de evaluación e intervención y prevención de la conducta suicida. Entonces lo hacen tanto los colaboradores como los servicios delegados, es decir, los vigilantes también los tenemos involucrados en este proceso para que puedan saber cómo es el manejo. Acá ven las generalidades de la conducta suicida, las estrategias de evaluación, los primeros auxilios psicológicos y profundizamos en la escala. Queremos que sea un tema que no sea tabú, que no sea un mito, que no sea un tema que le toca solo al psicólogo o al psiquiatra, sino que todos podamos hablar abiertamente. Y ahí vamos derrumbando ese mito de que hablar del suicidio aumenta la conducta, y por el contrario, hablarlo nos ayuda a disminuir el riesgo. En nuestra plataforma de U con Alma, que es nuestra universidad virtual, es nuestro espacio de formación en el Hospital Pablo Tobón Uribe, así vemos el curso que se llama Identificación y Prevención de la Conducta Suicida, y está permanentemente abierto y nos certificamos y todo el mundo tiene acceso a él en la plataforma.
Esta parte es muy importante. Luego de que identificamos que el paciente tiene un riesgo de suicidio, encontramos que es fundamental realizar con ellos un plan de seguridad personal. Cuando yo llego donde esos pacientes, trato de que él entienda que los síntomas mentales son similares a un síntoma físico. A mí me puede dar gripa o puedo tener un cólico y no me lo puedo quitar inmediatamente, ¿sí? Pues tengo que funcionar con ese síntoma. Lo mismo vamos a hacer con los síntomas mentales y el plan de seguridad le ayuda al paciente a entender que me pueden volver a aparecer ideas de suicidio. Pero el hecho de que me aparezca una idea de suicidio no significa que lo tengo que hacer, ¿sí? Cuando a mí me da un dolor de cabeza, pues trato de aliviarlo. Cuando tengo una idea de suicidio, trato de aliviarla. Y esa es la intención del plan de seguridad personal, enseñarle al paciente a aliviar la idea de suicidio. ¿Qué vamos a hacer con ella? Es una estrategia que es un enfoque colaborativo. Yo le ayudo al paciente, pero usted también me ayuda a mí para que podamos encontrar la mejor forma de manejar esta situación. Está basado en la evidencia, ya se los voy a compartir, y tarda más o menos 30 minutos en completarlo. En el hospital lo hacemos los psicólogos, ¿cierto? Cuando llegamos donde el paciente, llevamos a cabo esta intervención. Y tiene unos puntos básicos: que el paciente reconozca las señales de advertencia, que pueda tener estrategias de afrontamiento, que haga uso de sus recursos para manejarlo, el contacto con los miembros de su familia, sus amigos, las personas que pueden ser su red de apoyo, el contacto con los profesionales, y que podamos reducir la disponibilidad de recursos para suicidarse en el hogar, en el trabajo y demás. Este es nuestro plan de seguridad. Con él es con el que llegamos donde los pacientes, hace parte de la estrategia Hablemos, y comenzamos a hacer con él todo ese proceso. Le explicamos con una introducción que esas ideas de suicidio vienen y se van, y que cuando me llega la idea de suicidio, yo puedo comenzar a establecer un paso a paso para evitar llegar a la conducta. Y el paso a paso es ese. Lo primero, les enseñamos que generalmente aparecen cuando hay ideas que son muy molestas, y si yo tengo la idea de suicidio, tengo esta emoción que es muy molesta, que es lo primero que voy a hacer. Y generalmente es un manejo del ambiente, ¿sí? Del entorno en el que estoy, para evitar que el paciente tenga los recursos. Lo segundo es que comenzamos a enseñarle a los pacientes que la mayoría de las ideas de suicidio tienen alarmas, ¿sí? Ellas no aparecen así porque sí, siempre hay algo que me avisa que van a llegar. Y con ellos, en conjunto con ellos, comenzamos a verificar cuáles fueron tus alarmas, ¿sí? Fue que discutí con mi esposa, fue que estaba frustrado por algo, me venía sintiendo triste, ¿sí? Me he sentido vacío. ¿Cuál era el alarma que teníamos en este caso? Luego revisamos con ellos, ¿sí? Cuáles son las estrategias que yo puedo llevar a cabo para poder sentirme mejor. Tratamos de mirar los elementos importantes de la vida. En este cuarto punto tocamos un asunto fundamental desde la perspectiva mental, y es la idea de la muerte y la idea de la vida, ¿sí? Y trabajamos con ello todos este tema. El quinto paso es en el que exploramos los recursos profesionales a los que el paciente puede tener acceso: mi psicólogo, mi psiquiatra, mi médico tratante y demás, y sus amigos o las redes sociales. Esto es importante. Frecuentemente estamos explorando las líneas de atención que tenemos en la ciudad, ¿sí? Las actualizamos y le entregamos a los pacientes esos recursos. Usted vive en Medellín, o usted vive en Envigado, o en Urrao, o en Apartadó, o en Guainía. ¿Dónde vive usted? Vamos a encontrar cuáles son las líneas o los recursos que usted tiene en su lugar de residencia para darle manejo a esta situación. Usamos también la tarjeta de bolsillo, que el paciente pueda tener en su billetera esta tarjeta. Si yo estoy agobiado, si yo tengo estas ideas, ¿qué puedo hacer? Es una tarjeta pequeña donde podemos también tener esa estrategia de continuidad en la atención, y en la que ellos pueden saber cuál es el recurso que tengo. Si no tengo un amigo, si no tengo mi familia, dónde me pueden atender fácilmente. Pero involucramos a la familia, porque es muy doloroso para una familia, y muy difícil y muy agobiante y angustiante saber qué vamos a hacer con mi hijo que tiene ideas de suicidio. ¿Yo cómo voy a manejar este tema? Entonces, con ellos comenzamos a mirar cómo estar con su familiar, cómo escucharlos, cómo identificar el riesgo, y tratamos de manejar el asunto de los mitos que son más frecuentes en la conducta suicida, ¿sí? Quien habla de suicidio es que no tiene la intención de hacerlo, o quiere manipular, o quiere llamar la atención, o si existieran condiciones similares, pues porque hay psicopatología que de pronto puede tener elementos, también les ayudamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es que si decimos que es una manipulación, entonces ¿qué vamos a hacer con eso, cierto? Queremos evitar que exista como ese tipo de situaciones. Con las familias también tenemos los mismos recursos telefónicos, y dentro de ellos pues también los escuchaderos del metro de Medellín, ¿cierto? Que tenemos en la ciudad.
Otra estrategia dentro de, otra actividad que realizamos dentro de la estrategia Perdón son todas las medidas de prevención. Ya identificamos que Andrés tiene ideas de suicidio, ya le hemos ayudado a manejar a el paciente esas ideas y saber qué puede hacer, que sería el plan de seguridad. Ya hemos involucrado a la familia en este proceso, entonces la familia también sabe que tiene una responsabilidad en el apoyo y en el manejo de este paciente, pero necesitamos que todo el personal durante el proceso de atención del paciente tenga también las mismas medidas. Entonces, la enfermera que viene a hacer noche, si lo trasladaron a la UCI, si pasó a otra área de hospitalización, si está en una zona de recuperación, que todos tengamos claro que tengo que mantener las medidas de prevención intrahospitalaria de la conducta suicida. Entonces, encontramos que la mejor estrategia para hacerlo fue a través de las órdenes, que todos pudiéramos hacer órdenes, y esas órdenes las hacemos todos. La orden, pues generalmente es un recurso médico, pero en este caso es una orden que ampliamos a todo el personal, pues el personal médico y los profesionales. Entonces, si la enfermera identifica el riesgo, si el psicólogo lo identifica, la nutricionista, el internista, quien sea, lo que debe hacer es hacer la orden de las medidas que él considera pertinentes para evitar que nuestro paciente tenga una conducta de autolesión en el hospital. Y acá pueden ver que es, por ejemplo, solicitémosle a la familia el retiro de las pertenencias de riesgo, o cambiemos la vajilla, sellemos la ventana dependiendo de la habitación en la que esté, ubiquémoslo en las habitaciones de seguridad que ya tenemos disponibles para eso, retiremos los objetos peligrosos con los cuales el paciente se puede hacer daño, o permanezcamos en urgencias mientras se pueda dar como la remisión, retiremos el guardián de la habitación y que el paciente tenga un acompañante permanente, ¿sí? Esto, como les digo, ha sido una estrategia muy útil porque viaja durante todo el proceso de atención del paciente. Todas las medidas de prevención y toda la intervención de conducta suicida hace parte del plan integral de cuidados. El plan integral de cuidados, pues realmente la líder es la enfermera, por así decirlo, es la que tiene como toda la visión de lo que está ocurriendo con ese paciente, pero nosotros como especialidades de apoyo también tenemos nuestras metas de cuidado. Entonces, reconocemos que hay un enfoque, hay un proceso multidisciplinario en la atención del paciente. Entonces, por eso, si el paciente llega por una fractura, yo le voy a preguntar acerca del riesgo de suicidio, ¿sí? Y todos hacemos parte de esto. Entonces, la idea del plan integral de cuidado es que identifiquemos los riesgos a través de la escala de valoración, una escala validada, que podamos minimizar ese riesgo, pero que planeemos el cuidado. Esto va a ser lo importante, que bueno, ya me di cuenta y listo, no, o hice las órdenes y ya. Tiene que haber una planeación del cuidado, un acompañamiento al paciente y a su familia y un plan de egreso para que pueda contar con todos los recursos para su proceso en casa. Desde psicología, en el hospital tenemos estas metas de cuidado. Cada especialidad de apoyo tiene unas metas de cuidado que expresamos, por así decirlo, en la historia clínica. Y de esas metas tenemos estas tres que son como las importantes con estos pacientes. Yo como psicólogo me comprometo a que este paciente va a contar con las medidas de seguridad para prevenir los episodios de autolesión. O vamos a asegurar la continuidad del cuidado y la atención en salud mental y la derivación a otros profesionales. Entonces voy a ir donde ese médico tratante y vamos a tratar que quede de una vez lista esa orden ambulatoria en este paciente. Quizás no necesite nada hospitalario, pero vamos a necesitar un proceso ambulatorio y que le podamos ayudar con eso. Y yo me comprometo a asegurarme que este es un paciente vulnerable. Como grupo focal metemos a estos pacientes que tienen riesgo de suicidio como pacientes vulnerables y tratamos de mirar que puedan contar con la orientación y con todo el manejo psicológico que le podemos brindar en ese momento de la atención. Tenemos otro recurso que es la clave blanca. Es en el procedimiento frente a emergencias de riesgo público, definimos que esta va a ser nuestra clave para reconocer que tenemos un paciente que tiene un riesgo de suicidio o de autolesión y que en ese caso todo el personal y los implicados, los directamente implicados, debemos responder ante esa necesidad para evitar la consumación de ese evento. Ya en estos últimos minutos les presento como algunos de los resultados en el año 2024. En ese año de 20.700 pacientes se hizo la evaluación del riesgo de 18.499. Es una buena aplicación, tenemos una meta del 80% y logramos que el 89% de nuestros pacientes que tienen orden de hospitalización fueran valorados para identificar si tienen riesgo de suicidio.
De esa cantidad de pacientes, el 20% fueron positivos. Enfermería identificó que existía algún riesgo y ese 20% es el que ella le iba a informar al médico tratante. Ellas identificaron que casi el 80% daba negativo en estado de ánimo y solo ese 20% daba positivo. Vieron que el 3% había tenido ideas de atentar contra su vida y que ese mismo 3% había intentado quitarse la vida antes. Un dato relevante es que este datico, el 0.5%, le dijo a esa enfermera: yo me intenté quitar la vida en estas últimas 24 horas. Acá el dato está ya más especificado, fueron 91 pacientes los que en el 2024 dijeron: sí, yo me intenté quitar la vida en el día de hoy. A los médicos, obviamente, mientras la enfermera hace la aplicación y llega al médico, pueden ocurrir varios desenlaces, que eso lo hemos mirado, ¿sí? El paciente empeoró su condición, ¿sí? O el paciente falleció, o bueno, o el paciente fue remitido, ocurren situaciones. En esos casos, tenemos en cuenta que no va a ser la misma cantidad de tamizajes secundarios. Los médicos tienen este nivel de positividad, casi de la mitad, de un 50%. Todas las especialidades se involucran, pero sobre todo son los médicos generales y los médicos de urgencias como la fuerza grande de aplicación. Y esta es como la decisión clínica al final, si van a requerir, qué tipo de intervención en salud mental van a requerir este tipo de pacientes. Esto nos ayuda también a controlar el riesgo clínico de un intento de autolesión al interior del hospital, ¿sí? Para el 2024, de 29.766 pacientes, este fue el dato de los pacientes que en urgencias tenían como un ingreso por una enfermedad mental, que es un valor importante para un hospital general. Estos fueron los eventos de notificación de suicidio. En psicología atendimos esta cantidad, pero siempre estamos haciendo un seguimiento de los pacientes que tienen este tipo de conductas en el hospital. Tratamos de evaluar cada caso es un caso único, por supuesto, y esto nos ayuda a que en adelante podamos evitar esos riesgos. También siempre estamos evaluando la adherencia a nuestros protocolos. Es un protocolo que tiene una altísima adherencia por parte de los profesionales en salud mental. Y pues estamos siempre evaluando la cantidad de personas que se va formando en el tema de prevención del suicidio. Para el año 2024 pues ya teníamos muchos formados y fue bajando un poco. ¿Qué lecciones aprendimos? Que es importante en este caso tener instrumentos validados, ¿sí? Para que nos permitan poder evaluar este riesgo. Hay que hacer estrategias de sensibilización, de adherencia, las medidas de seguridad del ambiente físico, la intervención temprana, proveer de herramientas a los pacientes, a las familias para que puedan manejar esta situación y orientar en el uso de los recursos sociales, como lo que les mostraba con el uso de la tarjeta de bolsillo, que nos puede permitir hacer uso como de los demás elementos que a nivel social tenemos. Como conclusiones, pues este es un desafío moderno, creo que para todos, no solamente para nosotros, absolutamente para todos. Integra muchos aspectos clínicos, ambientales y formativos, debe ser una voluntad institucional y debe ser una estrategia continua de manejo de la atención. Eso era lo que les traíamos desde el hospital. Muchas gracias por la atención.